Muy buenas a todos, aquí estamos en un vídeo nuevo sobre los fariseos, hablando de sus creencias y prácticas. Y en el anterior vídeo estuvimos viendo, y lo dejaremos aquí en pantalla, sobre la indulgencia en el grupo de los fariseos. Y hoy vamos a ver sobre su estrictez y precisión. Y bueno, pues vamos a empezar y abordar el siguiente tema. Perfecto. ¿Lees tú, leo yo? Lee tú si quieres. Venga. Según Josefo, los fariseos eran estrictos o precisos con respecto a la ley. La palabra griega acribeia y afines, que puede traducirse de cualquiera de estas maneras, es utilizada regularmente por Josefo cuando habla de los fariseos. Y es probable que la palabra tenga ambos significados. Eran precisos y en la definición de la ley y estrictos en su cumplimiento. Sin embargo, las afirmaciones de Josefo se refieren sobre todo a la precisión de la interpretación. Así, escribió que los fariseos eran considerados los intérpretes más precisos de las leyes. Recordemos que Josefo no era fariseo, pero sí tenía cierta, cierta tendencia farisaica. Hechos usa la misma palabra para los fariseos y el autor también hace que Pablo, que era fariseo, use esta palabra de sí mismo. Educados según la manera estricta o precisa de la ley de nuestros padres. La literatura rabínica en su conjunto muestra continuidad con el fariseísmo en este punto. La Misná es una obra muy extensa y la mayor parte de ella consiste en una discusión precisa y meticulosa de las leyes. El legado farisaico es claro, ¿vale? O sea, cuando te levantas, cómo lo tienes que hacer, con qué pie, todo, cómo tienes que ir al baño, cómo tienes que orar, todo, o sea, cómo tienes que hablar, cómo tienes que, cuándo te tienes que levantar para honrar a un anciano, o sea, cada aspecto de la vida está regulado. Es muy meticuloso, muy preciso, ¿no? Y podríamos estarnos aquí años, ¿vale? O sea, uno puede coger a lo mejor Mishnah online y leer a lo mejor una hora algo y va a alucinar. Para todo es, vamos, increíble, ¿no? Sí, bueno, lejos de las fuentes que nos ha dado aquí Sanders, ¿no? De los, por ejemplo, esa referencia de Hechos en Pablo, ¿no? Que fue educado en la manera estricta farisaica, o lo atribuido por Josefo, ¿no? En Guerra de los Judíos y Vida. Bueno, vemos algunos indicios también en los evangelios, ¿no? Donde siempre los fariseos estaban en cuestiones de interpretación, viendo la estrictez, ¿no? Cómo interpretar correctamente. Por ahí surgen ciertos debates o ciertas preguntas. Lo que has hablado hoy. Lo que has hablado hoy, que estaban chequeando si Jesús, si Yeshua, pagaba o no pagaba El impuesto del el templo. impuesto del templo, porque como tú dices, había gente que decía que solo era una vez en la vida. Pero se había trasladado esa interpretación de, en vez de una vez en la vida, una vez al año, que tampoco era mucho, como has dicho, dos días de trabajo. Y entonces ya estaban mirando, a ver este qué hace, Sí, a ver este si sana en sábado, a ver este si... o cuestiones alógicas, como por ejemplo cuando surge la disyuntiva bueno, del Shabbat, ¿no? Cuando por ejemplo los discípulos tienen hambre y arrancan espigas en Shabbat, y ahí surge pues una controversia, ¿no? De que por qué tus discípulos pues recogen en Shabbat y transgreden el día de reposo, ¿no? Y transgredían su interpretación. Claro, entonces ellos eran muy estrictos en base a lo que interpretaban, ¿no? Eran considerados, como dice Josefo, los más estrictos intérpretes, y obviamente en todo eso pues se ve también, por una parte, una devoción, ¿no? Porque no hay que dejarlo, no hay que obviamente condenarlo solo porque se fijan en las minucias, obviamente lo hacían con un corazón. Como dijo Jesús, habéis diezmáis incluso Sí, la la menta, mente el y el comino. eneldo, que es algo que no era bíblico, es algo extra. O sea, Claro que y no le dice que posiblemente, esté mal, simplemente a lo mejor a veces les decía, es que imponéis vuestra claro. idea, eso no le gustaba a Jesús, imponéis vuestra idea. Y que dentro de los fariseos pues estaban los que sí que iban a un extremo, y luego su corazón, aun siendo el extremo, estaba lejos de los pilares. Y luego pues estaban, como vimos, sobre las 7 clases de fariseos, ¿no? Que habían algunos que tenían más devoción a El Dios. hipócrita, el que mira para no ver a una mujer y se da, todo eso, ¿no?
Entonces, bueno, pues esto era también una característica y una creencia de los fariseos, ¿no? Que era su estrictez y precisión. Y bueno, como ha dicho Héctor, pues si vamos a la literatura, pues en este caso la Misná, ¿no? Pues vamos a ver pues mucha estrictez en base a ciertos mandamientos, ¿no? Y en cómo interpretarlos y bueno, sin más. Vamos a ver también el siguiente, ya para aprovechar, ya que no hay mucho sobre esto, aunque como hemos dicho solo basta vislumbrar un poquito la literatura rabínica, pero vamos a ver el tema de la devoción a Dios, ¿no? Que también era una característica que va conectada también con la estrictez y precisión, ¿no? Obviamente cuando uno quiere pues agradar a Dios, ¿no? Pues lo que va a hacer es cumplir su palabra, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, vamos a ver esto, lo vamos a abarcar aquí en este vídeo porque es Vale, corto. vale. Entonces, Estamos haciendo vídeos más cortos porque creemos que la gente, cuando haces un vídeo con mucha información, a sí, veces se atora, le abruma. la broma. Entonces estamos diciendo, vamos a ver cómo le gusta más a la gente. Sí, ahí igual en los comentarios pues animamos a Sí, que dar veáis esto. consejos de lo que hagamos mal o cómo mejorar, etcétera, claro. Y bueno, si quieres leer tú o leo yo, como tú veas. Lee tú, venga, Vale, lee tú. vamos a leer ahora la siguiente creencia o característica de los fariseos o práctica, que es la devoción a Dios. Y dice, debemos reunir el último punto importante de la sección sobre la historia de los fariseos, morir por la ley, la creencia en la resurrección y el rigorismo. La declaración sobre la resurrección que Josefo se atribuye a sí mismo y las declaraciones similares atribuidas al líder rebelde Eleazar en Masada y a los maestros Judas y Matías. Vinculan estrechamente la creencia en una vida después de la muerte y el deseo de vivir según la ley y la voluntad de morir por ella. Obviamente todos los judíos, todos los fariseos creían en esto, ¿no? Y Era tú una hiciste creencia. un vídeo de un artículo que la cuarta filosofía según Josefo, una idea de que es la gente que daba su vida por Dios, que lo pueden Sí, leer. sí. Y claro, obviamente no cualquier persona va a dar la vida por una mentira, ¿no? Como podían ser los Claro. discípulos, y menos pues, por eso, por nada, ¿no? Los fariseos creían, estaban convencidos de que Hmm. amaban a Dios y que entregaban su vida incluso antes de negar, ¿no? A Dios, ¿no? Morir por la ley, como dice ahí, ¿no? Bien, sigue diciendo, todos los judíos deseaban que se les permitiera vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, ¿no? Esto es algo que los judíos reivindicaban, ¿no? Y cuando hemos visto en la época almonea, ¿no? Y luego los romanos que protestaron fuertemente con aquellos que les cohibieron sus derechos, ¿no? En algunos casos. Como el ejemplo de la mujer que sus hijos les matan delante de ella, ¿no? Vamos, Sí, los 7 creo que macabeos, eran, ¿no? ¿no? Sí. Y bueno, también vimos cuando protestaron, cuando ¿no? se levantó, no sé si fue un muro, ¿no? En Jerusalén o un águila, no sé qué fue. Ah, el águila este que quería poner de Herodes, Sí, o igual cuando querían poner la estatua de Calígula, creo que era, ¿no? Y querían hacer eso. sí, cuando su devoción a Dios era cohibida, ¿no? Y se hacían cosas que les afectaran como Religiosamente hablando, pueblo y claro. como Sí, grupo, pues ellos protestaban obviamente porque tenían un celo de Dios, ¿no? sí. Como dice la Biblia, ¿no? De que tenéis celo, dice, Sí, no, Pablo dice, claro. no a lo mejor en ciencia en el sentido enfocado En alguna cosa a lo mejor no estaba de acuerdo de que estaba bien enfocado, pero tienen celo. Claro que tenían celo. Y sigue diciendo, ¿no? Si no era posible, muchos de ellos estaban dispuestos a morir por su causa, confiando en que Dios les concedería, ¿no? Una existencia renovada. La prominencia, Vale, bueno, aquí iba a decir una sí, cosa, una pequeña cosa. Bueno, este concepto pasó a formar parte de los cristianos primitivos, ¿no? los mártires, ¿no? Los mártires, y pueden ver una serie con algunos articulillos, con algunos ejemplos en este canal. ¿Vale? También hay el libro un libro recomendado, el libro de los mártires de Fox, y el hijo de, ¿cómo se llama el de la evidencia? John McDowell. El hijo, el Josh Sin McDowell se llama, ¿no? McDowell, Sin. Sin McDowell,
tiene un libro que examina la muerte de los apóstoles, ¿vale? También. Los martirios y demás. Bueno, curioso. Sí. Sigue diciendo, ¿no? La prominencia de los fariseos en los repetidos levantamientos va a indicar que como grupo mantenían estas opiniones. Puede que no fueran los únicos en sostenerlas, pero ellos las sostenían. Podemos combinar estas convicciones y llamarlas devoción a Dios, ¿no? Esto va a mostrar, entre Temor otras a cosas... Dios le llaman, ¿no? Ellos, ¿no? Sí. Girat a Hashem, Adonai o lo que sea, ¿no? El temor. Pero un temor no de una reverencia, un respeto, ¿no? Claro, Le llaman temor a Dios y ellos, claro. Una devoción, un temor a Dios le llaman. Esto va a mostrar, entre otras cosas, la aplicación de los principios del pacto a la vida del individuo después de la muerte. El acuerdo del pacto consistía en que Dios preservaría a su pueblo en su conjunto y la nación obedecería su ley, ¿no? O sea, que es lo que Sanders habla de lo mismo de pacto, ¿no? De que Dios va a encargarse de cumplir el pacto, ¿no? Las garantías de todo lo que ha prometido, y lo que le queda al judío, al pueblo, es obedecerla hasta la muerte, ¿no? Sí, como con Esther, ¿no? De hagas o no hagas, Dios va a hacer su parte. Claro. Mejor que hagas, Claro. porque es algo bueno por tu parte y, Sí, y te será contado, pero Dios va a hacer su parte. y que para según comenta Sanders, ¿no? Para ellos la salvación era permanecer en el pacto, ¿no? En las garantías que Dios había puesto. Sí, que no era y por no- legalismo, como ya Claro. vimos, no era por legalismo el cumplir con lo que Dios pedía. Sí, eso lo vimos en la introducción, también, bueno, en los vídeos anteriores. Y dice, los judíos, incluidos los fariseos, seguían creyendo eso. En nuestra época, la mayoría de los judíos, entre los que destacaban los fariseos, añadían ahora la vida personal después de la muerte. Los individuos debían obedecer la ley, pasara lo que pasara, confiados en que Dios los salvaría. Y como dato, se podría decir que dicen que había solo unos pecados por los cuales uno debería de dar su vida antes de hacerlos. Por ejemplo, Sí. la fornicación, todo eso, Idolatría, la idolatría el y homicidio. el matar, ¿vale? Bueno, el asesinar, claro. Sí. Pero por lo demás, si te dicen, come un cacho de cerdo, eres un judío, come cacho de cerdo, crees en la Biblia y demás, o te mato, puedes comer el cacho de cerdo, ¿vale? Y eso es interesante e Sí, importante, eso se llama ¿vale? Pikuach Nefesh, ¿puede ser? No, Eso es como... no, era el Calvo Homer, ¿no? Mandamiento de mayor peso, ¿puede ser? Sí, claro, claro, Calva Homer, sí, claro, es más peso, tiene más peso la vida que el Pikuach Nefesh, salvar la vida, ¿no? Sí, Que coger y comer un poco de cerdo, que además lo vas a expulsar y ya está. Sí, que por ejemplo, si Y vemos... en unos días estás limpio y tu vida vale más. Ahora, también todo esto juega también, pues, algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, vemos el ejemplo de los macabeos, algunos pues dieron la vida por eso incluso, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí. obviamente el mínimo de la Y Torá... por el Sabbat. Claro. Y por de no hacer nada en Sabbat, de Sí. nos atacan, no hacemos nada. Y luego ya dijeron, no, 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 Claro. no, esto hay que cambiarlo. Aquí bueno, entraríamos un poco a filosofar, ¿no? Que no está mal, eso va a hacer un poco de... Pero también porque hay varios mandamientos en la Biblia que te daban condena de muerte si tú paso de ti, Dios, y no lo hago. Y el Sabbat era uno de ellos. Sí, yo también por la rama que me quería ir es en el sentido de que no todos estamos llamados a lo mismo. Hay personas que puedan, bueno, tener, pues, no sé, un llamamiento especial, ¿no? Y hasta ese llamamiento se puede sellar con la muerte, ¿no? Ya, claro. Lo encontramos en los evangelios, ¿no? Por ejemplo, en el final del evangelio de Juan, donde Jesús está con Pedro, ¿no? Le dice, Pedro, me amas, etcétera, ¿no? Y empieza a decir, ¿no? Apacienta mis corderos, te digo que ya no te ceñirás y no te ceñirá otro, ¿no? Haciéndole entender su muerte. Y luego de Juan, ¿no? Y le pregunta, ¿y qué de este? Y le dice, bueno, él no está llamado a eso, ¿no? En pocas palabras. Y luego igual que a día de hoy hay muchos cristianos, por ejemplo, bueno, el pueblo judío ha sufrido mucho igual, pero hay muchos cristianos a día de hoy en países musulmanes y demás que están sufriendo martirios. O en la India también les persiguen. Sí. Porque como ellos son idólatras a más no poder, Claro. pues ¿qué? ¿Me hablas de una religión y no de un millón?
Entonces, también están y por África y demás, que están a veces muy locos, hasta quemar a una aldea viva, o sea, que esto de los martirios y demás, y de dar la vida por Dios, no es algo antiguo, sigue pasando. Hay No, cosas que claro. siguen pasando aunque no las veamos. Milagros y cosas que aunque yo no los esté viendo, en, Dios no está muerto, dicen, ¿no? Mm. Y eso es así. Claro, y a lo mejor en los macabeos, en la familia esta que decías de los 7 hijos, ¿no? Que decíamos en el anterior vídeo, creo que fue. Bueno, pues muchos a lo mejor dieron su vida por el celo a la ley, que a lo mejor podían haber antecedido la vida, ¿no? Pero no lo hicieron porque a lo mejor tenían una convicción del eterno, ¿no? Ahora, los mínimos nos marcan eso, que muchas veces para perseverar la vida, pues transgredir ciertos mandamientos, ¿no? Porque la Torah es para dar vida. Ahora, puede ser que tu llamado sea otro, ¿no? Y defender eso hasta la muerte. Eso ya es algo que compete a cada uno, ¿no? Y no está mal por dar la vida, ¿no? Porque al fin y al cabo, bueno, uno puede especular, ¿no? Como tú dices, cada uno tiene un llamado, yo Sí. creo. Pero bueno, Y hay entonces, gente que dice, ¿no? Que seguro que tú hablas de eso sí, en el artículo, que muchas veces cuando ellos estaban dando la vida, ni sentían el sufrimiento ni nada, como que sí, claro, Dios respalda muchas Dios veces. les hacía un milagro de que les están comiendo vivos, quemando vivos o lo que sea, y no lo están, ni no están sufriendo. Ahora bien, eso no quiere decir que sea una ley o una promesa que Dios siempre vaya a hacer. Pero casos de esos, tú lo has Sí, sí, seguro... sí, además es curioso, ¿no? Y bueno, sabemos que los mártires tienen gran galardón en el reino de los cielos, ¿no? Ya dijo Yeshua, bienaventurados los que cuando os persigan o vituperen, ¿no? Y hagan toda clase de maldad sobre vosotros. De hecho, en el primer siglo muchos cristianos, incluso no por, como he dicho, sentencia divina, intentaron hasta ser mártires, buscarse ser mártires, pero no era su llamado y no lo fueron, ¿no? O sea, eso es algo que Dios obviamente va a proveer. Él sabe el número de los mártires, como dice Apocalipsis, ¿no? Ahora, los fariseos tenían ese celo, ¿no? De entregar la vida, incluso por la Torá, y muchos de ellos, pues esa devoción se vio marcada en eso, ¿no? Más o menos, te toque ser mártir físico o no, vas a tener que ser un mártir en esta vida de cada vez mejorar y Claro. pruebas y... O sea, si eres un hijo de Dios, Sí, morir a la carne, te va a dar Dios para tu bien, te va a dar y vas a ser un mártir igualmente. Entonces, bueno, pues vamos a cerrar esto con con la devoción de los fariseos, que ya hemos hablado que, bueno, lo hacían de corazón muchos, ¿no? Y bueno, pues sin más, nos vemos en el próximo vídeo.